Hola con todos. Esta es la ponencia en relación con la consulta previa en el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y sus impactos en cuanto a cómo los estados parte de la Convención Americana de Derechos Humanos deben asumir estas directrices. Esta ponencia, como ustedes saben, es una ponencia muy breve por el tiempo que nos permite el Congreso, pero esperemos que luego de publicarse la ponencia ustedes puedan tener acceso a la misma y de igual manera puedan tener opiniones, críticas y también que esto forme parte del debate académico, no solo en el caso de este congreso, sino fuera del mismo. Sin más, empezamos con lo que vamos a tratar el día de hoy. Primero, vamos a ver el tema de la introducción para que todos sepamos a qué estamos entrando en esta ponencia, el marco conceptual de la consulta previa en el derecho internacional de los derechos humanos, la jurisprudencia de la Corte Americana de Derechos Humanos sobre la consulta previa, su participación y consentimiento, las obligaciones estatales derivadas de la jurisprudencia interamericana, la situación del Perú frente a los estándares de la Corte Americana de Derechos Humanos, desafíos actuales en el sistema interamericano para la implementación de la consulta previa y las conclusiones finales de esta ponencia. En la parte de introducción quisiéramos señalar lo siguiente. La consulta previa es un eje central del sistema interamericano de protección de derechos humanos, puesto que la protección de los pueblos indígenas y tribales, al constituir una garantía frente a las decisiones estatales que puedan afectar sus territorios, identidad cultural, formas de vida. Su desarrollo ha sido consolidado por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que le concibe como un mecanismo esencial para el reconocimiento de la autonomía y dignidad de estos pueblos en contexto de desigualdad estructural. En la región, la consulta previa adquiere especial relevancia en el marco del impacto que tienen las actividades extractivas e infraestructura, generando tensiones entre los estados y las comunidades indígenas. Frente a ello, la Corte Americana de Derechos Humanos ha establecido estándares obligatorios que los estados deben incorporar en su ordenamiento interno. En el caso peruano, de donde nosotros pertenecemos, aunque se han adoptado normas como la incorporación al convenio 169 de la OIT como un tratado internacional de derechos humanos y se ha legislado desarrollando el mismo a través de la ley de consulta previa, persisten dificultades para cumplir plenamente los estándares interamericanos, especialmente en materia de participación efectiva y consentimiento informado. El análisis de estos aspectos permite identificar los desafíos actuales para la efectiva realización de este derecho, su importancia en la justicia intercultural y la protección de los derechos colectivos. Marco conceptual de la consulta previa en el derecho internacional de los derechos humanos. La consulta previa se presenta en el marco internacional como el derecho colectivo de los pueblos indígenas y de los pueblos tribales, que tiene como objetivo procurar su participación efectiva en las decisiones de los órganos del Estado que potencialmente pudieran afectar sus territorios, sus culturas y su forma de vida. La doctrina que niega el carácter vinculante de los derechos económicos, sociales y culturales sostiene que imponen obligaciones positivas al Estado, cuya exigibilidad dependería de la disponibilidad de recursos públicos, a diferencia de los derechos civiles y políticos, que establecerían obligaciones negativas. Sin embargo, esta distinción ha sido superada, pues todos los derechos humanos han generado obligaciones jurídicas, tanto a los estados como a las sociedades donde estos pertenecen. Claro está, estas responsabilidades se encuentran en distintos niveles de intensidad y modalidades de cumplimiento. En este marco, la consulta previa encuentra su principal sustento normativo en el Convenio 169 de la OIT y en el ámbito interno en la Ley 29.7885, que obliga al Estado peruano a consultar de buena fe a los pueblos indígenas, más cuando
Nosotros nos encontramos en situaciones en donde una actividad puede afectar directamente e incluso indirectamente sus vidas. Por ejemplo, tenemos el caso Saramaca versus Surinam del 2017. En este caso, la Corte Americana estableció en su jurisprudencia vinculante sobre la consulta previa lo siguiente. La Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció que el Estado debe consultar a los pueblos indígenas y tribales antes de autorizar proyectos que afecten sus territorios, conforme a sus votos y costumbres. Además, fijó que en los proyectos de gran impacto es obligatorio obtener el consentimiento libre, previo e informado, vinculando la consulta con la protección del territorio, la propiedad comunal y la subsistencia cultural. En otro caso, en el caso pueblo indígena Quichua de Sarayaku versus Ecuador del 2012, la Corte Interamericana reconoció la consulta previa como un derecho autónomo y determinó que debe realizarse antes de cualquier actividad que afecte al territorio indígena, con información adecuada y participación efectiva. Asimismo, precisó que el Estado no puede delegar su obligación de consulta a empresas privadas y debe garantizar estudios de impacto ambiental y mecanismos de compensación. En otros casos, por ejemplo, en el caso Pueblos Cariña y Locono versus Surinam en el 2015, en este caso, la Corte Interamericana vinculó la consulta previa con el derecho a la participación política, señalando que la omisión vulnera los derechos de las minorías. La Corte amplió la concepción de la consulta una forma de participación sustantiva, exigiendo estructuras claras que permitan a los pueblos indígenas intervenir efectivamente en la toma de decisiones estatales. Caso Comunidades Indígenas Laca Jojat versus Argentina 2020. La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró responsable al Estado argentino por no garantizar ningún mecanismo de consulta previa frente a obras de infraestructura que afectaban territorios indígenas. Reafirmó que la ausencia de consulta vulnera los derechos de la propiedad colectiva y a la participación de las comunidades, consolidando la obligación estatal de consultar incluso en proyectos públicos. Otra cosa interesante, el caso de la comunidad Mayaca Oquechiaca Agua Caliente versus Guatemala de 2023. La Corte Interamericana reforzó que la consulta previa es una forma de participación política efectiva y no un límite formal. De este modo, este caso consolidó la jurisprudencia que entiende que la consulta previa es un mecanismo esencial en el que los pueblos indígenas influyan realmente en decisiones que afecten sus derechos colectivos. Así tenemos las obligaciones estatales derivadas de la jurisprudencia interamericana previamente citada, y es que la jurisprudencia de la Corte Americana de Derechos Humanos ha configurado obligaciones estatales sustantivas en materia del derecho a la consulta previa, orientadas a la protección efectiva de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, sustentadas en la Convención Americana de Derechos Humanos y en la interpretación evolutiva de derechos como la propiedad comunal, la identidad cultural y la participación política. Además, estas obligaciones exigen no solo normas formales, sino también instituciones, procedimientos claros y recursos adecuados que garanticen una consulta previa real, de buena fe, informada y culturalmente pertinente, con capacidad de influir en la decisión estatal. Asimismo, la Corte Americana de Derechos Humanos ha establecido que, en casos de alto impacto, los estados deben obtener el consentimiento libre, previo e informado, asumiendo un rol de garante reforzado frente a proyectos que puedan comprometer la supervivencia de los pueblos indígenas. Además, la consulta previa se vincula con la prevención de conflictos sociales, la debida motivación de los órganos estatales y el acceso a mecanismos efectivos de justicia, consolidándose como un instrumento esencial para la legitimidad democrática y la protección de los derechos humanos en contextos de diversidad cultural. La situación del Estado peruano frente a los estándares establecidos por la Corte Americana de Derechos Humanos. Avances normativos y reconocimiento formal. El Perú ha incorporado
formalmente los estándares interamericanos sobre la consulta previa mediante la Ley 29.785, su reglamento y la ratificación del Convenio 169 de la OIT. Además, el Tribunal Constitucional ha reconocido el derecho a la consulta previa como un derecho fundamental vinculado a la identidad cultural, la participación y los derechos territoriales. Sin embargo, este avance es principalmente normativo y jurisprudencial, pues la Corte Americana de Derechos Humanos exige que el reconocimiento formal vaya acompañado de una implementación efectiva que garantice resultados reales en la protección de los derechos colectivos. Brechas entre normas y práctica administrativa. Pese al marco jurídico existente, en la práctica, la consulta previa en el Perú suele aplicarse de manera formalista y tardía, cuando las decisiones estatales ya están definidas, debilitando su carácter previo y su finalidad de alcanzar acuerdos reales. A ellos se suman problemas como la eficiente identificación de pueblos y autoridades representativas, la falta de información culturalmente adecuada y la escasa incorporación de los acuerdos en las decisiones finales, lo que genera desconfianza y se aleja del estándar interamericano de participación efectiva y buena fe. Consentimiento libre, previo, informado y límites del modelo peruano. Una de las mayores distancias con la jurisprudencia de la Corte Americana de Derechos Humanos se observa en la limitada exigibilidad del consentimiento previo informado. En el Perú se concibe como excepcional y sin efectos jurídicos claramente desarrollados. Esta restricción resulta probablemente muy problemática frente a proyectos extractivos de gran impacto y evidencia la tensión estructural entre el modelo de desarrollo económico y la protección reforzada de los derechos de los pueblos indígenas. Desafíos actuales del sistema interamericano de derechos humanos para implementación de la consulta previa. Los principales desafíos para la implementación de la consulta previa en el marco del sistema interamericano de derechos humanos se concentra en dos ejes. En primer lugar, existe una tensión estructural entre los modelos de desarrollo económico basados en actividades extractivas y la protección efectiva de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, lo que ha llevado a que la consulta previa sea percibida por los estados como un obstáculo para la inversión y no como un mecanismo de legitimización democrática y prevención de conflictos, pese a los estándares fijados por la Corte Americana de Derechos Humanos. En segundo lugar, la debilidad institucional y las profundas asimetrías de poder dificultan la realización de consultas eficaces debido a la falta de capacidades técnicas, recursos especializados y coordinación estatal. Sin embargo, a la desigualdad que existe entre los estados, empresas y comunidades indígenas, estas condiciones ponen en riesgo la efectividad del diálogo intercultural y favorecen que la consulta previa se reduzca a un trámite formal, situación literalmente advertida por la jurisprudencia interamericana que ya hemos expuesto. Por ello, podemos concluir que la consulta previa se ha consolidado dentro del sistema interamericano de protección de derechos humanos como un derecho humano colectivo fundamental con una dimensión sustantiva que garantiza la dignidad, autonomía e identidad cultural de los pueblos indígenas, y no como un mero trámite administrativo. La jurisprudencia de la Corte Americana de Derechos Humanos ha definido estándares claros de participación efectiva, buena fe, adecuación cultural, y en casos de alto impacto, la exigencia de consentimiento libre, previo informado, vinculado a lo que se decide en la consulta como una manera de legitimidad democrática de las decisiones estatales. Asimismo, la consulta previa se articula con otros derechos protegidos por la Convención Americana de Derechos Humanos, como es la propiedad comunal, la identidad cultural, la participación política y el acceso a la justicia, cumpliendo un rol estructural a la protección de los derechos humanos y en la prevención de conflictos sociales. Y por último, aunque el Perú presenta avances normativos importantes, persisten brechas en su implementación práctica, por lo que la efectividad de la consulta previa depende no solo del marco jurídico, sino de la voluntad política, el fortalecimiento institucional y el cumplimiento de los estándares fijados por la Corte Americana de Derechos Humanos. Esta ha sido la bibliografía utilizada para esta ponencia y como ya hemos señalado, luego de esta presentación vamos a hacer una publicación escrita que esperamos que la misma sea de su agrado, genere debate y que pueda ser también utilizado para futuros proyectos académicos. Muchas gracias y nos despedimos. Cuídense mucho.